¿Nos escucha? Sí, Excelente, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. gracias, que estaba pendiente de los comentarios de fútbol. Yo decía, ¿qué es esto? Ay, ya no se preocupe. Bienvenido nuevamente, profe. Le queremos preguntar en primer lugar sobre esto que se anunció de la conversación entre el presidente Trump con Vladimir Putin. ¿Puede conducir al fin de la guerra? Claro que sí, es el deseo de mucha gente en el mundo que Putin y el presidente Trump se pongan de acuerdo en relación a este tema. No es fácil por varias razones. Primero, porque la guerra está estancada, es decir, han avanzado muy poco en estos casi 3 años. En primer lugar, en segundo lugar, ha habido muchas muertes, mucho dolor. Y en tercer lugar, ha habido, a mi modo de ver, una cierta militarización de la política exterior de muchos países en relación al tema específico de Ucrania, si Ucrania va a ser miembro de la OTAN o no va a ser miembro de la OTAN, si sigue recibiendo el apoyo masivo de la Unión Europea o no. Y por supuesto estaba la interrogante que iba a hacer Trump al llegar al poder. Ya había dicho en la campaña electoral que de llegar a la presidencia de los Estados Unidos iba a hacer todo lo posible para acabar con una guerra que la considera inútil. Y este puede ser considerado un primer paso, pero que también trae mucha controversia porque deja de lado a la Unión Europea, por una parte, y por otra parte a la propia Ucrania, es decir, a Zelensky, porque quiere resolver el tema con Putin, quiere hacerlo a nivel de la superpotencia. Y eso trae también costos para los países que se comprometieron con Ucrania y con el mismo Zelensky, que ha sacado tajada de todo esto, consiguiendo el apoyo tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Profe, usted dice que puede ser un primer paso, no deja de ser polémico. ¿Usted ve cómo incorporar a la Unión Europea en estas gestiones del presidente Trump? Bueno, es que la lógica dice que debería la Unión Europea estar formalmente, digamos, participando en las negociaciones de paz, porque Ucrania es un país europeo y un país que está cerca de la Unión Europea. Muestra más de un botón todo el apoyo que ha tenido Ucrania en defensa de su territorio frente a Rusia por parte de la Unión Europea. Pero las circunstancias son ahora distintas, favorecen a la iniciativa del presidente Trump y por otra parte forma parte de todas estas decisiones que ha tomado el presidente Trump, muchas de las cuales han sido muy controversiales, no solamente en el caso de Ucrania, sino en el caso del Medio Oriente, en el caso de América Latina, en el caso de América, con Canadá, con los Estados, con Groenlandia, etcétera. Entonces todos estos elementos han colocado una política exterior muy dinámica, muy costosa, muy controversial, y dentro de ese paquete entra el tema de la posibilidad de la paz entre los factores que apoyan a Ucrania, el gobierno de Ucrania y Rusia. En este momento da la impresión que el presidente Putin está dispuesto a conversar ya cara a cara con el presidente Trump en relación a este tema. Estamos conversando con el analista y profesor además Carlos Romero. Profe, usted dice que se está dejando de lado la Unión Europea, pero también se está dejando de lado, también usted lo recordó, a Zelensky. ¿Esto impediría una negociación o sencillamente se van a llevar por delante a Zelensky? Pues mire, creo que Zelensky es lo suficientemente pragmático para darse cuenta que en este momento el juego se está trasladando de, digamos, una actitud de conflicto abierto entre la Unión Europea, Ucrania, Estados Unidos y Rusia, a una posición más bien de entendimiento. Y sabe muy bien Zelensky que si se pone se pone radical en contra de la iniciativa que está llevando adelante el presidente Trump, pudiera perder el prestigio y pudiera perder el poder que ha tenido hasta ahora. Es decir, que va a tener que ajustarse a lo que Trump decida. A lo que Trump y Putin decidan. Claro. Porque ahora Putin está pidiendo cosas muy costosas para Ucrania, ¿no? Claro, está pidiendo la confirmación de la toma irregular de la península de Crimea en el año 2014. Está pidiendo que algunos territorios que ha conquistado, que pertenecían a Ucrania o que pertenecen a Ucrania, pero que están en este momento tomados por tropas rusas, se queden y se expandan y formen parte de la Unión de la Unión Rusa, y esos son costos muy grandes porque
No olvidemos que en esa zona fronteriza hay una cantidad de pueblos que hablan ruso, otros que están en Rusia que hablan ucraniano. Es decir, no es fácil llegar a un entendimiento dadas las circunstancias, sobre todo dadas las circunstancias que esto ha durado mucho y, como dije al principio, es una guerra que está estancada, que no merece seguir siendo una guerra porque ha llevado mucha destrucción y pérdida de vidas humanas. Se calcula que casi 1 millón, sumando rusos y ucranianos, casi 1 millón de personas han fallecido durante estos 2 años y pico. Profe, pasamos a otro de los temas que de esta agenda tan movida como usted la ha caracterizado, una política exterior dinámica, costosa y controversial. Por ejemplo, la propuesta que se hace para Gaza, pareciera que no hay marcha atrás en relación con esto. Yo le voy a decir lo que yo pensé cuando vi la propuesta del presidente Trump de sacar a los palestinos de Gaza y convertirla en la Riviera del Medio Oriente. Yo pensé a mí mismo, dije, qué vergüenza. Realmente el presidente Trump se está pasando, como se dice en criollo, ¿verdad? Y está tomando desarrollando algunas iniciativas que no han tenido la suerte de otras. Por ejemplo, la propuesta de paz en Ucrania ha sido muy bien recibida en todos los salones de la política, tanto en los Estados Unidos como en Europa y otros países importantes del mundo. Pero esta burla que se le hizo al pueblo de Gaza no tiene comparación. Fíjese que el rey de Jordania salió corriendo a decir que sí estaba dispuesto a aceptar a palestinos en el territorio jordano. Sí. Pero el presidente de Egipto, que no es precisamente un demócrata, dijo que no, que él no iba a ir a hablar a Washington hasta que hubiera condiciones para Palestina dentro del territorio que forma parte del Estado palestino, reconocido por más de 100 países en el mundo. Y está también pendiente el tema de Israel, hasta qué punto Trump va a seguir apoyando, como ha sido la costumbre en su primer gobierno y en el gobierno de Biden, a Israel en todo el conflicto en el Medio Oriente originado por la circunstancia que se dio con Hamas. Entonces, ¿usted no cree que esta idea prospere entonces, esa idea de convertir Gaza en la Riviera del Medio Oriente? Bueno, yo lo que dije fue, y lo pienso así, que es una gran vergüenza. Una vergüenza. Pero de ahí a que se pueda desarrollar un complejo turístico en Gaza, no puede olvidar uno que es producto, entre otras cosas, de la destrucción masiva que ha habido en los últimos 2 años de la vida urbana en Gaza. O sea, todos los videos que yo he observado de Gaza actual es una destrucción de carreteras, de edificios, de casas, de infraestructura, etcétera, sí. De infraestructura en general, que yo no había visto desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania fue derrotada. Profesor, conversamos con el analista, el profesor Carlos Romero. Usted hablaba como parte también de esa reflexión inicial, de esa política exterior dinámica, costosa y controversial. Hacia América Latina, ¿cómo la ve? ¿Es el patio trasero? ¿Ya es el patio delantero? ¿Cómo cree que se proyecta? Bueno, América Latina forma parte del hemisferio occidental, en primer lugar. En segundo lugar, está relacionado con los Estados Unidos históricamente. En tercer lugar, los Estados Unidos, a través del gobierno de Trump, está pidiendo algunas cosas muy costosas para los países de América Latina. Por ejemplo, para Trump, América Latina forma parte de un mar interior, es decir, es un problema interno de los Estados Unidos. Y uno de sus primeros objetivos es evitar que haya una internacionalización de América Latina. ¿Qué significa eso en concreto? Que no haya digamos así, una importancia más allá de los límites generales de lo que es una convivencia mundial de China y Rusia en América Latina. Uh-huh. Es decir, da la impresión que lo que quiere es norteamericanizar a América. Y eso significa entonces pedirle a los países de América Latina mayor apoyo en sus posiciones mundiales, por una parte, y en sus posiciones hemisféricas por la otra. Y ese pedimento, esa posibilidad de apoyo está dividiendo los países de América Latina, que siempre habían tratado de buscar un equilibrio entre sus compromisos internacionales y sus compromisos hemisféricos. Pero parece que Trump no le da importancia a este equilibrio y está diciendo o está conmigo o está contra mí. Sí.
Ahora, ¿qué tan sostenible es ese estás conmigo o estás contra mí, profe? Es decir, para los países de la región va a ser posible decir, yo no quiero norteamericanizarme. Bueno, algunos dirán así, otros tratarán de buscar neutros, de ser neutral, y otros se plegarán a Trump. Lo que sí es importante destacar es que una relación de los países de América Latina sin los Estados Unidos en este momento no es el mejor recorrido que podemos desarrollar, por dos razones. La primera de ellas es que la integración de América Latina, que está basada básicamente en buscar alternativas al peso que significa los Estados Unidos en la región, está en su peor momento. Es decir, cualquier mecanismo de integración que nosotros observemos en este momento están debilitados, ¿no? Están como limitados, decaídos. Fíjense que de donde se quiso hacer una reunión de UNASUR y no, se cayó, no hubo consenso. Entonces, afecta la integración de América Latina y afecta en segundo lugar, como dije, la autonomía de estos países. Es decir, los pone contra la pared. O están contra mí o están conmigo. Y eso entonces, yo me imagino que la mayoría de los países están revisando su relación con los Estados Unidos. Los grandes, pues como México, como Brasil, como Argentina. Argentina, un caso patético de apoyo total sin ningún tipo de limitaciones. México sorteándola, creo que bien hasta ahora, y Brasil callado. O sea, usted no se ha preguntado cuál es la última declaración de Lula. Sí. Hace tiempo, suena como que está, como dicen, escondido. Sí, cómo no. Hay algunos países en América Latina que tienen posiciones más radicales frente a los Estados Unidos, y aún esos países están buscando algún tipo de modus vivendi con Estados Unidos en este nuevo marco de la presidencia de Trump, que no olvidemos también está relacionado con la política interna de los Estados Unidos, porque el tema migratorio es un tema que ya liga no solamente a Estados Unidos, sino al resto de América Latina. Profe, ya casi para finalizar, ha puesto sobre la mesa el tema migratorio. ¿Podemos esperar medidas más duras incluso? Indudablemente que sí, que por cierto tendría que decir que no son medidas solamente en contra de los venezolanos. Ahí hay un popurrí de nacionalidades que está ilegal en los Estados Unidos y se le trancan las posibilidades de legalizarse, es decir, de los programas como el Parol, como el TCA, etcétera, que de una manera u otra han acomodado la situación de facto, que significa la cantidad de habitantes de otros países que pretenden y aspiran ir a los Estados Unidos, por una razón muy sencilla, porque se van de sus países porque no hay condiciones ni políticas, ni económicas, claro, ni sociales. Claro. Entonces, el tema migratorio es un tema sumamente delicado, pero los venezolanos tenemos que hacer el esfuerzo de entender que no solamente es un tema nuestro, es un tema mundial. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. A las órdenes. Feliz tarde, profe. Despedimos esta conversación con el profesor universitario, además analista internacional, Carlos Romero, y sin duda alguna son elementos a tomar en cuenta a la hora del análisis de las recientes acciones de la administración Trump y lo que podría esperarse en los próximos meses. 4:29, vamos a la pausa, ya volvemos.